La madrugada, 40 segundos. Atención, están comenzando los camioneros ya bloqueos en el cuarto día de su paro. En esta mañana están bloqueando la autopista norte con calle 180 en el norte de Bogotá. Están bloqueando también el paso por el puente Pumarejo que comunica a Barranquilla con Santa Marta. Hay bloqueos peores en la salida a Bogotá hacia la Vía del Llano, que quiere decir totalmente suspendido el tránsito en ese corredor oriental de Colombia. Paro que se siente ya con efectos muy fuertes en el tema de precio de alimentos e inclusive de escasez de combustibles en Colombia. No hubo anoche acuerdo entre el gobierno y los camioneros para levantar el paro. Repito, cuarto día que bloquea ciudades y carreteras por todo el país. Una situación verdaderamente crítica, caótica, con un gobierno, un presidente Petro que decidió hablar increíblemente. Anoche interrumpió la programación para hablar de un tema totalmente diferente, un refrito que no tiene nada que ver ni con la actualidad ni con la preocupación del país. En la mesa de negociación que tienen con los transportadores, el gobierno cedió en el principal reclamo y dijo estar dispuesto a echar para atrás, a reversar el decreto que aumentó en 1.904 pesos el precio de la CPM, que entró en vigencia el fin de semana pasado. Dijo el gobierno, retiramos ese decreto, les proponemos aumentos mensuales de 200 pesos. Los transportadores, por otro lado, intransigentes como están, no les sirvió tampoco eso. El gobierno ya había propuesto suspender los incrementos del año entrante. Es decir, el gobierno en esa mesa de negociaciones decidió desdecirse de todo lo que había prometido en público el ministro de Hacienda, que tiene un déficit, que se necesita plata. El gobierno estaba dispuesto a sacrificar todo para recuperar la normalidad y a los transportadores no les sirvió la propuesta. El gobierno amanece proponiendo esto, incremento solamente de 200, los transportadores ofrecen 100 pesos, dicen estar dispuestos a pagar. La idea del gobierno es cambiar los 1.904 pesos que subió el fin de semana pasado por 800 pesos, dividido en 4 cuotas en lo que queda en los 4 meses de este año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los transportadores le dijeron no, quedaron en sentarse nuevamente hoy a negociar. Esta mañana en Bogotá tenemos 5 bloqueos, en Santander hay 3 carreteras trancadas, otros tantos en Cesar, en Cali, en el puente Pumarejo, entre Barranquilla y Santa Marta, pero vuelve el paro por todo el país a partir de las 6 de la mañana, es decir, a partir de ya. Fueron ayer 241 protestas, 153 municipios que tienen un efecto en cadena. No es que se tranque un municipio, es que tranca todo el tránsito el que pasa por ese municipio, por eso el efecto es en todo el país. A las centrales de abastos están llegando 70% menos de carga, menos de alimentos, menos de frutas y verduras, lo que significa que ya se sienten precios duplicados. Desde hoy los bogotanos vamos a sentir escasez de carne de cerdo, según advierte el gremio, porque los animales no pueden llegar a los mataderos. Las estaciones de gasolina comienzan a sentir, se quedaron ya sin combustible, muchas que no tenían suficientes reservas, porque no pueden llegar los carros que las abastecen. Terpel, inclusive, con nombre propio, dice esta mañana que no está pudiendo llevar el combustible para aviones a los aeropuertos como Cartagena, Santa Marta, Cúcuta y Bucaramanga, razón por la cual vamos a tener también efectos en la aviación. Y en los colegios públicos, recuerden, públicos y privados, siguen canceladas o suspendidas las clases. Estamos otra vez en modo virtualidad, como si estuviésemos en pandemia, en virtualidad, o como si estuviésemos en paro de camioneros, en paro del estallido social. No hay normalidad en el tránsito por Colombia. Los agricultores advierten que si el paro no se resuelve rápidamente, vamos camino a una crisis alimentaria. El presidente Petro tiene la teoría, por otra parte, de que este es un paro empresarial, no de los pequeños transportadores, no del dueño de las volquetas, que tienen intereses oscuros, políticos y económicos, y que este no es un movimiento social como el suyo, y que esa es la diferencia, que es la respuesta del presidente Petro a quienes le han dicho
que él no tiene legitimidad para tratar diferente este paro a lo que hacía cuando estaba en la oposición. Y el presidente Petro da una cifra y dice que de las 10.000 grandes empresas que hay, 107 son intermediarias de transporte. Es decir, que son los ricos los que están paralizando el país, y pone una foto del presidente de Fetranscarga con María Fernanda Cabal sugiriendo que allí lo que está detrás es el uribismo. Si es cierta la frase del presidente de que de las empresas, de las 10.000 más grandes, 107 tienen que ver con el transporte, eso quiere decir menos del 1%, y habla de que en promedio cada una ganó 1.000 y pico de millones de pesos el año pasado, que tampoco, la verdad, es una cifra exorbitante teniendo en cuenta la inversión, pero el presidente le está metiendo ideología al paro. Por otro lado, en la mesa de negociaciones, y esa es la paradoja, la ironía, están negociando en el caso de que sean ricos y grandes empresarios. Bienvenidos. A propósito del presidente Petro, el presidente viendo desde la tribuna el país paralizado. Se esperaba que el mensaje de anoche en televisión fuera a decir algo del paro, fuera a plantear una solución del paro. No fue para nada de eso. Ni siquiera había sugerido él, porque había retuiteado un tema de la conmoción interior. El presidente Petro interrumpió la programación de televisión para hablar de un tema que en realidad es un refrito que los medios de comunicación hemos publicado tanto en Israel como en Colombia desde hace 6 meses. El presidente Petro lo plantea como si fuera una gran novedad. Es una denuncia de que la policía en el gobierno Duque al final compró un software que se llama Pegasus para espiar. Una denuncia que el presidente Petro presentó como si estuviera probada, es un hecho y como si fuese un hecho contra él y contra la oposición y contra magistrados y contra el estallido social, contra el paro que él promovió. Todo un revoltillo que no ha sido verificado. De hecho, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y el director de inteligencia, Carlos Ramón González, amigo de Petro, ex M19 como Petro, ya había negado la compra de ese software espía. Alguien le entregó el memorando al presidente. El presidente ayer dijo, uy, es nuevo, interrumpo la programación para hacer una denuncia, y llega muy rápidamente a la conclusión de que el software, que no está aprobado, que lo compró la policía, era para espiarlo a él, y que con ese software fue que espiaron sus campañas y sus comunicaciones. La agencia INPA de Suiza fue la que entregó el informe al director de la UIAF, que se llama Luis Eduardo Ginás, y habla de una suma de 11 millones de dólares. Está en investigación, en etapa investigativa todavía, en las autoridades en Colombia. Ya les voy a contar del episodio de Andrés Carne de Res, cerrado esta mañana. Falta apenas unas horas para cerrar, para enfrentar a la selección de Perú. Aventura de la selección Colombia en Lima esta mañana, y tenemos novedades y buenas noticias de los Paralímpicos, los Juegos de los deportistas que se celebran en París, que esta mañana nos entregan 2 nuevas medallas. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Hoy es jueves 5 de septiembre. Hoy estaría cumpliendo años 78, el más grande de todos, Freddie Mercury, el hombre de Queen, que murió en 1991, muy joven, víctima él del SIDA. Bienvenidos, aquí están las noticias de Colombia y el mundo, en el resumen, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Lamentamos que a este momento no hayamos logrado un acuerdo. Entonces le informamos a la ciudadanía el interés del Gobierno Nacional de mantener el diálogo. Llevamos el bulto porque no nos colaboran con un transporte bueno y digno para salir a trabajar. Desde las 4 de la mañana estoy aquí mirando a ver cómo me iba a trabajar y no me he podido ir a trabajar. Me afecta bastante porque estoy faltando a mi trabajo y de eso dependo para mí, para mi familia, y pues esto es bastante complicado para nosotros. No hay transporte por ningún lado. Los transportadores de carga mantienen cierres en entradas de las ciudades y en las vías principales, provocando caos en la movilidad. Los ministerios de Transporte y de Hacienda plantearon modificar la resolución que incrementa el precio de la CPM en 1.904 pesos, limitando incluso los aumentos hasta el mes de diciembre. La ministra de Transporte, María Costanza García. Y la propuesta que hicimos es hacer un incremento mensual de 200 pesos en los 4 meses que quedan del año. Esto significaría ya no un incremento de 1.904 pesos como está en este momento pactado, sino un incremento de 800 pesos. Y mientras se agravan los bloqueos, el Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, trata de negociar una salida al paro con los camioneros. En términos reales, para las finanzas públicas, esto no nos sirve, ni hacemos mucho. Yo le sugeriría
que podíamos dividir los 1.904 en dos momentos, uno ahora y otro en enero. Primera propuesta que hizo el gremio camionero, reconocer el pago de 100 pesos, condicionado, por ejemplo, a que se cambie la fórmula del diésel. No los dejan mover para ninguna parte y si lo voy a salir, lo pinchan o lo rompen, ¿no? Le toca a uno obligado a estarse ahí porque le rompen el carro. El ministro de Hacienda de inmediato señaló que eso no le sirve a las finanzas colombianas. Aquí hay un pánico económico generado por este movimiento de los transportistas y tiene un problema de repercusiones graves porque no están dejando pasar los alimentos, porque no están dejando pasar las basuras, están creando un problema sanitario, no están dejando pasar las ambulancias, ni a los niños, ni a los adultos mayores, no hay respeto por los automóviles particulares. Ya el gremio de los camioneros dijo que no, que ellos hacen la contrapropuesta del reconocimiento de 400 pesos congelados hasta el 31 de diciembre y condicionarían un alza mayor a que el gobierno cumpla con las garantías. Pero mientras los ministros intentaban buscar una salida negociada, el presidente Gustavo Petro seguía arremetiendo contra los grandes empresarios transportadores, cuestionando la veracidad de los reclamos y del paro. Esto dijo en la locución de anoche. Sabemos distinguir perfectamente que es un paro empresarial, en inglés se llama lockout. Siempre tiene oscuros intereses económicos o políticos de un movimiento social, como ocurrió con el estallido en gobierno pasado. Los bloqueos, nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso, ni siquiera en el estallido social. Un relato que sembraron ahí, pero nunca hemos estado de acuerdo con los bloqueos. Y aunque en el pasado fue uno de los principales promotores de los paros, el director del DPS, Gustavo Bolívar, aseguró que los camioneros no tienen argumentos para bloquear. Ellos tienen el poder de la presión y es cerrar calles, cerrar avenidas, cerrar carreteras, y por eso es que los gobiernos ceden y les tuvieron miedo. En Bogotá tampoco habrá clases este jueves en los colegios públicos por el paro camionero y sigue la preocupación porque la basura no llega a los rellenos sanitarios. El alcalde Carlos Fernando Galán cuestionó la falta de intervención del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que tener claro que no puede evadir su responsabilidad, botarnos la pelota a los alcaldes y decir resuelvan ustedes en territorio como consideren. En 3 oportunidades nos ha dicho el gobierno, evalúen en qué sitio se puede intervenir para prepararnos para intervenir e intervengan. Y cuando hemos estado listos a intervenir, nos han dicho no. En Bogotá se registran en este momento 3 bloqueos en la autopista norte con calle 183 en ambos sentidos, en la avenida Caracas con calle 51 sur, en la localidad de Tunjuelito y en 2 puntos de la avenida Boyacá hacia la vía El Llano. También hay presencia de camioneros en la calle 80 en el sector de Siberia. Y estos 3 días de paro camionero ya generan los primeros casos de desabastecimiento en cuanto a alimentos, gasolina y otros elementos esenciales en las regiones. Salía sábado, estábamos súper full de plátano, o sea, 100 carros, y ya el día de ayer llegaron 12 y hoy ya llegaron 4 carros. Las alertas las explica Juan José Ramírez, vocero de Corabastos. Plátano, por ejemplo, tenemos reducciones casi del 77%, la yuca se ha disminuido casi en un 40%, hortalizas también se ha presentado una disminución del 11%. En la central de abastos flexibilizaron los horarios para el ingreso de camiones, sin embargo, como está llegando menos alimentos, los precios están subiendo. Por ejemplo, maracuyá está en un 60% la variación al alza, alcachofa aproximadamente un 50%, la arveja verde en un 47%, la yuca está en un 33%. Otro de los sectores con grandes afectaciones es el porcicultor, que reporta millonarias pérdidas. El presidente por Colombia, Jeffrey Fajardo. Donde se han represado más de 2.000 animales que no han podido ser llevados a plantas de beneficio, estamos hablando de una pérdida superior a los 3.000 millones de pesos. Además, esto es agravado porque los animales que no están pudiendo ser llevados a plantas de beneficio, a las plantas de Bleda y Guadalupe, están en las carreteras. La Sociedad de Agricultores de Colombia, por ejemplo, teme que aquí se pueda estar gestando una verdadera crisis alimentaria. Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI, advierte que las granjas se pueden quedar sin alimento. Todo el corredor de donde se encuentra Lebrija, el mayor productor de Santander, está completamente bloqueado desde el pasado domingo. No pueden entrar alimento. Tienen alimento hasta el viernes de San Grande. Por el paro camionero, las aerolíneas ofrecen alternativas a sus usuarios. Avianca tiene vuelos adicionales desde y hacia Neiva, Villavicencio, Ibagué y Yopal hasta el 7 de septiembre. Además, tiene tarifas especiales y cambios voluntarios sin costo. Por su parte, Terpel alertó que hay problemas de abastecimiento de combustible para avión. Esto debido al paro camionero, por lo cual le pide a los operadores racionalizar el uso del combustible. En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció que el gobierno Duque compró a través de la Policía Nacional un software espía para hacer interceptaciones ilegales en la época del estallido social en 2021. ¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión o en 2? Desde oficinas estatales
Qatam quizás, de la Dipol, hacia Israel para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas, quizás durante meses. El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, había mencionado en julio de este año que no había evidencia de la compra del programa Pegasus en la contabilidad del Estado. Nosotros en el DNI hemos hecho todas las investigaciones y no hemos encontrado, la verdad, desde el año 2018 para acá que hemos hecho toda la investigación, no hemos encontrado ningún indicio de que en el DNI exista ese equipo. Por su parte, el exdirector del DAPRE en el gobierno Duque, Víctor Muñoz, aseguró que la denuncia del presidente Gustavo Petro es una cortina de humo y que en su momento uno de sus ministros desmintió esa información. El Ministerio del Trabajo ordenó la paralización de actividades en el restaurante Andrés Carne de Res tras el accidente que dejó a la bailarina Laura Daniela Villamil con quemaduras en el 80% de su cuerpo el pasado 17 de agosto durante un show. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Ante los hechos y las presuntas fallas en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, esta cartera ministerial realizó una inspección de 20 horas evidenciando situaciones que se constituyen en hallazgos. Esta medida se mantendrá vigente hasta que la ARL Sura verifique y certifique el cumplimiento de lo enunciado. Un tiroteo en pleno colegio, la escuela Apalache en Winder, Georgia. 4 personas fueron asesinadas, 2 profesores y 2 estudiantes, y 9 resultaron heridas. Miles de estudiantes en la institución vivieron momentos de terror, formando barricadas y escondiéndose en sus salones. El señalado responsable, un joven de tan solo 14 años, Sheriff Jude Smith. Obviously the shooter was armed and our school resource officer engaged him, and the shooter quickly realized that if he did not give up, that it would end with an OIS, an officer-involved shooting. He gave up, got on the ground, and the deputy took him into custody. Esta mañana un hombre armado ha sido batido a tiros por la policía alemana tras disparar en las cercanías del consulado israelí en Múnich. No hay heridos, pero la alerta continúa a esta hora. El ataque se produce en el aniversario de la masacre olímpica conocida como Septiembre Negro, cuando 11 atletas israelíes fueron asesinados por militantes palestinos en la misma ciudad hace 52 años. La Selección Colombia realizó anoche su primer entrenamiento con el grupo completo en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Los 27 jugadores al servicio del técnico Néstor Lorenzo se vieron muy activos y alegres, mostrando la gran familia que es este combinado nacional. Entre los 27 estuvieron Jefferson Lerma y John Arias, que apenas se unieron a la concentración el día de ayer. Hoy el combinado nacional realizará su último entrenamiento en horas de la mañana y en la tarde partirán en vuelo charter hacia Lima. Estás escuchando Blue Radio.